Hola, bueno, pues daros la bienvenida a este encuentro que hemos organizado con colaboración con FEDER y con la Dirección General de Salud Pública. Eh, Daros la bienvenida a todos y todas y también agradecer a Dolores Perea y a Pilar Soler el que nos acompañen hoy para abordar las cuestiones sobre el registro de enfermedades raras y un tema que es de crucial importancia para nuestras asociaciones, pero sobre todo para los afectados por una de las enfermedades raras. Así que sin más, bienvenidos a todos. Pues yo voy a aprovechar y voy a leer las palabras que queríamos que quería trasladaros, Ana, un poco por hacer el encuadre también. Bueno, como decía Manuel, muchísimas gracias al CKS, a vosotras dos, a que estáis aquí participando y trasladando todas las cuestiones que os hemos dicho sobre las que tenemos inquietud. Manuel, muchas gracias también por haber impulsado esto desde la Federación con nosotros y por promover esta actividad de una manera conjunta. La verdad es que es un webinar muy esperado para la familia de FEDER y para la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, dado el creciente interés y la necesidad de información por parte de nuestras entidades en relación al Registro Estatal de Enfermedades Raras. Así que realmente consideramos que es una actividad de gran utilidad poder contar además con la colaboración del Ministerio. Lo hace aún una actividad de mayor interés. Se trata, por tanto, de un gran momento para realizar esta sesión de forma conjunta entre FEDER y ASEM y el Ministerio, y nosotros planteábamos, ¿no?, un doble objetivo. Por un lado, resolver dudas y ofrecer información actualizada a los pacientes sobre el registro de primera mano y, por otro lado, fomentar una mayor comprensión y participación de las entidades en esta iniciativa. Porque como todos sabéis, desde el arranque del registro en el 2015, FEDER desempeña un papel clave con su participación en el grupo del trabajo del RER, actuando como interlocutor entre pacientes, profesionales sanitarios, investigadores y la administración, impulsando la recogida de información, la codificación de nuevas patologías y la mejora del sistema informativo de registro. Desde FEDER siempre hemos apostado por el registro porque sabemos que es la mejor solución para favorecer la investigación y planificar la atención sociosanitaria en enfermedades raras, por lo que en última instancia permite además mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ello, este webinar es un granito de arena en ese avance hacia la mejora de la realidad del colectivo de enfermedades raras y una forma de hacer llegar a los pacientes representados a través de sus entidades la información más actualizada y relevante sobre las patologías poco frecuentes, los recursos sanitarios disponibles y los avances científicos con respecto a estas. Queda mucha información por registrar y muchas patologías por codificar, somos conscientes de ello, pero también sabemos que el CKS ha mostrado siempre una escucha activa y un interés por el colectivo, atendiendo a todas las demandas que le hemos ido transmitiendo desde las entidades que forman parte tanto de FEDER como de ASEM. Así que, en definitiva, gracias al Ministerio por la sesión de hoy, por toda la labor que han desarrollado en los últimos años con la mejora continua y la actualización y transparencia de los datos del RER, respondiendo además a las demandas históricas de FEDER y su movimiento asociativo de enfermedades raras. Así que, bueno, sin más, daros las gracias, por supuesto, a todas las personas y las familias que estáis todos aquí conectados. Y nada, sin más que decir, pues cuando queráis, Dolores, Pilar. Muchas gracias. Un apunte rápido, como que tenemos, parece, la conexión un poco Sí, un poco inestable, regular. entonces en algunos momentos parece que se va, luego vuelve. Por si acaso Si nos veis lo decís, que porque si por lo que sea no, Si eso veis sí, que por se lo os que sea corta ves que no, mucho, sí, no, os iba a decir que muchas veces ayuda un poco quitar la cámara porque la conexión no es tan pesada y a veces ayuda un poco. Entonces, si veis que tenéis mucha vale, dificultad, pues bueno, vale. quitadle la cámara y... Bueno, agradecer la oportunidad de esta sesión. Nos pareció una propuesta muy buena cuando la recibimos. Había hablado en varias reuniones del RED y por nuestra parte, pues encantadas de poder estar aquí, explicar un poco lo que hacemos y intentar resolver todas las dudas que tengáis. Para nosotros es muy importante que esto pueda quedar claro y que desde el Grupo RER se hace pues, una labor de mucho trabajo, donde además participáis también las asociaciones de pacientes, con FEDER y Federación ASEM. Entonces, bueno, nos parecía que era muy buena la propuesta y por nuestra parte estamos disponibles. Si os parece,
compartimos una pequeña presentación. Como nos enviasteis las preguntas, hemos intentado un poco o sea, hacer una explicación general del registro, un poco teniendo en cuenta estas preguntas, pero en cualquier caso estamos disponibles para después ir un poco más a lo concreto, porque entendemos que son muchas cosas. También vamos a intentar hacerlo en un lenguaje que sea accesible, aunque, como sabéis, pues el RED pues tiene cosas que son muy técnicas, entonces, pero bueno, esperamos que se pueda, que se pueda entender y lo dicho, estamos a vuestra disposición para luego resolver las dudas que surjan. Ujú. Bueno, pues por empezar un poco. Estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve perfectamente. Perdón que Nada, no había. te paso, Gracias, porque sí, no- sí. Un poco comenzar por los antecedentes. Sabéis bien la definición de enfermedades raras. Consideramos que son menos de 5 casos por cada 10.000 personas. Pues sabemos que son enfermedades crónicas con una importante implicación en la calidad de vida, y que hablamos de un cuadro muy amplio de enfermedades muy complejas, y que en las estrategias de salud se detectó que era necesario disponer de información epidemiológica sobre las enfermedades raras con el fin de adoptar decisiones pues, en materia de salud pública, de atención sanitaria y poder realizar un mejor seguimiento de las mismas. En ese contexto, la estrategia de enfermedades raras, que fue aprobada en 2009, posteriormente actualizada en 2014, y bueno, como sabéis, después se ha evaluado y ahora se está trabajando también en su actualización, recomiendo desarrollar registros tanto autonómicos de enfermedades raras como uno estatal. Y en ese contexto surge el RED, que por parte de la normativa hay un Real Decreto de 2015 que lo crea y lo regula. Es el primer sistema de vigilancia poblacional de enfermedades no transmisibles de ámbito estatal. Está constituido por los registros autonómicos de enfermedades raras. Ahora iremos un poco más al procedimiento. Depende del Ministerio de Sanidad y, como decíamos, pues era una acción priorizada dentro de la estrategia de enfermedades raras en su momento, que ha ido ganando, se ha ido consolidando y actualmente pues tiene como su propia línea y ya fuera de la estrategia también. En cuanto a, bueno, el Real Decreto establece cuáles son los órganos competentes, que sería el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tiene en naturaleza administrativa, es un registro poblacional epidemiológico. Esto, sabiendo todo el contexto de distintos registros que hay en enfermedades raras, pues puede ser un poco complejo de entender, pero digamos que la base es toda la población. No es un registro de pacientes, ¿no? En el que los pacientes pues, soliciten ser inscritos. No es un registro específico de investigación en el que se quiera investigar una enfermedad concreta, o un registro hospitalario en el que en un determinado hospital o varios hospitales se detecten casos y se quieran recoger para hacer un estudio más específico. Engloba a toda la población, como decimos, se recogen los datos de las comunidades autónomas y se recogen indicadores epidemiológicos, que luego iremos también un poco más a concretar. Su finalidad es, por tanto, proporcionar información epidemiológica, como datos de número de casos, prevalencia y otros indicadores asociados, orientar la planificación y la gestión sanitaria, proveer los indicadores básicos que permitan también la comparación entre comunidades autónomas y a nivel internacional. Hay un grupo de trabajo del RER que está formado por los registros autonómicos, el Instituto de Salud Carlos III, que gestiona la aplicación, las asociaciones de pacientes, que, como decimos, pues participáis FEDER y Federación ASEM. De Y, hecho, María Dolores, disculpa que te interrumpa, y, que no he presentado a Fernando y justo es la persona que y participa en el grupo del registro. Entonces, bueno, por también contextualizar a todo el mundo que al final también nos acompaña, porque bueno, también además dentro de FEDER es la persona que trabaja más de manera más cercana en las cuestiones de registro. Entonces, bueno, él es Fernando Torcomeada, es técnico del área jurídica de FEDER, así que bueno, porque todo el mundo le ponga cara también.
Sí. Disculpa que te he interrumpido. Gracias. Sirve para poner en contexto tanto Fernando como Manuel, otras compañeras, pues hacen una labor también muy importante en el grupo de trabajo, que es como una rareza en grupos técnicos de este tipo, y aportáis un valor añadido muy importante y con un conocimiento también ya muy técnico y que sabéis muy bien cómo son un poco las tripas del red, que no es fácil. Y bueno, dentro del grupo de trabajo también estamos el ministerio, que llevamos la coordinación por parte del CAES. El funcionamiento está todo recogido en un manual de procedimientos que recoge cómo se comunican los datos y definición de caso, los ficheros de los datos, cómo va el flujo de información, los informes que se realizan y su difusión, el acceso y gestión de la información. Todos los procedimientos del RER están recogidos en un manual de procedimientos, valga la redundancia, que se actualiza anualmente y que está publicado. Si vamos un poco más a la definición de caso, los casos que se recogen son de una enfermedad rara diagnosticada en una persona, cualquier sexo y edad, que cumpla criterios relativos a la persona, tener su residencia habitual en España en el momento en que se incluye, y criterios relativos a la enfermedad, haber sido diagnosticada de alguna de las enfermedades raras que se contemplan, que se recogen en un anexo, y luego también iremos un poco sobre el tema de qué enfermedades se recogen y cómo es el procedimiento. Los indicadores principales serían actualmente el número de casos, tanto vivos como fallecidos, y la prevalencia puntual, así como otros que se van analizando posteriormente. Estos serían los que se recogen actualmente. El funcionamiento tiene un ciclo de trabajo anual. Hay un periodo en el que se envían los datos validados. Estos datos se explotan y analizan para elaborar el informe anual. Y a su vez se va trabajando en la calidad de los datos, otros procedimientos, en la inclusión de nuevas enfermedades raras, en la actualización del manual. Por lo que es un ciclo continuo en el que si nos están enviando los datos, se está trabajando en cómo se va a notificar al año siguiente. Siempre abordando la calidad de los datos, homogeneizar los procedimientos y en este ciclo continuo, digamos. Si hablamos del circuito en el que se envían los datos se envían desde las comunidades autónomas. Y aquí tenemos dos elementos importantes, que son, por un lado, las fuentes de captación y validación y las fichas de validación. Después lo explicamos un poco más, pero con esos elementos se envían los casos por parte de las comunidades autónomas y se envían a la aplicación del RED que gestiona el Carlos III, como comentábamos. Estos datos se gestionan duplicados que puede haber entre las comunidades autónomas, los temas de la carga de datos se analizan para elaborar el informe anual que comentábamos también previamente. Mencionábamos las fuentes de captación y validación y las fichas. Por un lado, las fuentes de captación y validación son las fuentes de las que se recogen estos casos. Por un lado se captan, digamos que, y por otro lado se validan. Para hacer este como doble check, por un lado llegan y por otro lado se considera que esa información es de calidad y válida como para ser recogida en el RED. Y hay distintas fuentes. También cada comunidad autónoma tiene sus circunstancias y sus sistemas de información en temas de vigilancia de raras. En general, pues pueden ser desde historia clínica, la notificación de un profesional sanitario, el registro de atención de actividad de atención especializada, que lo conocemos como el CMBD, registros de cribado, CESURES, laboratorios de genética, y otra serie de fuentes. Esto, de cara quizás a entenderlo de forma sencilla, digamos que los pacientes y sus familias tienen contacto con el sistema sanitario, con los sistemas de salud pública, por ejemplo, en privado, o van a su médico de familia o a atención especializada, y en los sistemas sanitarios hay unas fuentes que captan esos datos y de donde luego, a nivel organizativo, en las comunidades autónomas, se recogen para enviar los casos cuando la información está validada, comprobada, que tiene calidad, se envían a nivel central. Esto espero que quede claro porque es un proceso complejo. En cualquier caso, como decimos, luego estamos dispuestas a completar lo que sea necesario.
Y hablábamos también de las fichas de validación. Las fichas de validación son protocolos específicos para decir cómo se va a recoger la información de cada perdón, de cada enfermedad, donde se incluye la definición, su clasificación. Sabéis que el tema de la codificación en enfermedades raras es muy complejo, pues se hacen todo una serie de mapeos para ver cómo se puede captar de forma homogénea y con calidad la información de esa enfermedad. Entonces habría una ficha para cada una de las enfermedades que se van incluyendo. Y si hablamos de las enfermedades que se incluyen, pues existe un listado que se revisa anualmente y se va ampliando progresivamente. Y los aspectos que se valoran para priorizar la inclusión de enfermedades en el RER, pues serían, por un lado, la capacidad para clasificar y codificar la enfermedad, la información sobre su prevalencia, si existe una disponibilidad de fuentes de información y validación para la mayoría o todas las comunidades autónomas, para asegurar así que se recogen los casos que existen y que son datos de calidad. El tratamiento específico, si existe un tratamiento específico ya comercializado o está en proceso de adjudicación de precio. Aquellas enfermedades raras que están incluidas o en proceso de inclusión en el programa de cuidado neonatal de cartera de servicios, o si, la solicitud en el marco de la estrategia de enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, volviendo a este proceso anual, a la hora de incluir nuevas enfermedades, pues tenemos como un bloque grande, ¿no?, de que las enfermedades que podrían incluir estos aspectos. Y con estas se hacen las propuestas de forma anual. Posteriormente, por parte del grupo se decide cuáles se van a poder evaluar ese año, porque no se pueden evaluar todas a la vez, es un proceso complejo. Y se forman pequeños grupos de las comunidades autónomas que van a evaluar específicamente cada una de las enfermedades que se deciden ese año. Esa evaluación se hace a lo largo del año y finalmente se llega a una conclusión. Si esos casos de esas enfermedades se considera que se pueden captar y validar de una forma correcta, con calidad, ¿no?, entonces se incluyen en el listado del RER. La información consolidada con calidad y factibilidad es la que pasaría a incluir esta nueva enfermedad en el año siguiente y entonces se elabora la ficha correspondiente. Y así se van en este ciclo publicando los informes anuales. Actualmente ya vamos por el cuarto y estamos trabajando ya con el envío de datos para el siguiente. En el último, que es el de 2024, se incluyeron datos conjuntos de 16 comunidades autónomas, de ciudades autónomas, que engloban el 94% de la población española, considerando, como decíamos, definiciones homogéneas de casos para 29 entidades clínicas que representan a su vez 11 grupos, 82 trastornos y 54 subtipos de enfermedades raras. Bueno, esto es una tabla del informe donde se pueden ver las enfermedades que se recogían y los casos vivos. También, pues aquí representado gráficamente las enfermedades que se recogían en informes anteriores. Y además de estos informes anuales, los datos del RER pueden utilizarse para, en este sentido de la planificación, para hacer algunos análisis complementarios. Por el momento hemos hecho un análisis descriptivo de la enfermedad de Niemann-Pick, que aquí se pueden ver algunos de los datos que se analizaron por subtipos, los casos en función de los subtipos. También hemos hecho un análisis sobre fenilcetonuria, bueno, en realidad sobre todas sobre las enfermedades de cribado que se incluían en ese momento, y también el análisis por subtipos y ver cuál es la situación tras la implantación del cribado universal. Tras la cobertura universal del cribado, ver el impacto que tenía esto en la detección de los casos. Y a su vez, pues estos análisis complementarios tienen mucha potencialidad, siempre con la función de mejorar el conocimiento epidemiológico de cara a la planificación sanitaria, pues desde otros temas de cribado, temas de medicamentos, los TESURES, como que intentamos ir trabajando poco a poco y tiene como mucha potencialidad. A su vez, las comunidades autónomas tienen sus registros autonómicos y también publican sus propios informes, sus propios gráficos. En algunas comunidades recogen más enfermedades de las que se recogen en el RER y bueno, también tienen mucho interés en los informes que publican.
Y a su vez, como decíamos, pues abogamos porque a estos datos estamos intentando que se pueda también acceder de una forma un poco más dinámica y estamos trabajando con el grupo para intentar elaborar un dashboard, un panel en el que se puedan consultar, siempre anonimizados, agregados y manteniendo la protección de datos, estos datos de forma más dinámica y poder elaborar mapas, tablas. eh, y a su vez existe dentro del manual de procedimientos un modelo para solicitar datos que pues, se evalúa por parte del grupo. A nivel internacional, como sabéis, nuestro ámbito principal se recoge dentro del portal Orfanet, donde también está recogido el RER como registro de enfermedades raras. Y pues ahí se puede consultar desde definiciones, clasificaciones y códigos ORFA, es como nuestra base principal. Que a su vez pues, publican datos de prevalencia con estimaciones a partir de datos bibliográficos. Y a nivel europeo existe una plataforma para recoger datos también de los registros de enfermedades raras. A nivel internacional, ejemplos como el de España no son comunes. Hay, como sabéis, muchas formas de recoger los casos de enfermedades raras y existen en esta plataforma, pues está enfocada también a registros de investigación, a todo tipo de registros. Y así como conclusiones, pues creemos que el RER tiene importantes implicaciones, representa un gran avance en el conocimiento epidemiológico de las enfermedades raras en España, lo que permite orientar la planificación y la gestión sanitaria. Aporta datos ahora mismo en el último informe conjuntos del 82%, 84% de las comunidades autónomas, que son el 94% de la población española, considerando definiciones homogéneas de casos. Como avances y potenciales barreras, pues vemos que se va a seguir consolidando y a su vez el trabajo continúa con la inclusión de nuevas enfermedades, actualizando los datos, revisando los procedimientos y la calidad de todos los datos. Y bueno, en ese ciclo continuo seguimos y vamos trabajando. Así que esto sería un poco el resumen. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias, María del Riz. Ahora mismo hay dos preguntas en la herramienta, ¿vale? Que os las voy a trasladar. En todo caso, el resto de las entidades, las dudas que vayáis teniendo, podéis dejárnoslas ahí. Si no, como nosotros tenemos recogidas todas las que nos plantearon, ¿vale? Podemos ir lanzando alguna también para dinamizar un pelín la esta. De momento os digo, desde la Asociación Española de ATRX nos preguntan qué trámites pueden hacer para incluir su patología en el registro. O cómo podría ser, si tienen capacidad, si tienen... Una de las cuestiones que más se plantean las entidades, y quizá porque existen dos registros, el registro de pacientes y el registro nacional, y muchas de las entidades se plantean si en este caso se puede incluir su patología, ellos tienen capacidad de ser proactivos y motivar que se plantee o no. Entonces yo creo que un poco por ahí, ya no solo para su patología, sino para todos, si existe una manera, si es fácil, si no se puede, si se puede, etcétera. Pero hemos comentado un poco el Mm. proceso por el que se evalúan y los aspectos que se tienen en cuenta para incluir nuevas patologías. Entonces, como que no es un proceso directo en el que se Ay, pueda María Dolores, solicitar y con eso ya vaya. que ¿Nos oís justo bien? ahora, regular, repite, que no es un proceso concreto, yo creo que estabas diciendo que no es un proceso concreto, que tú puedas escribir, o sea, decir quiero esto, Claro, sino que hay que es un evaluarlo. proceso complejo que se tiene en cuenta, claro, diversos aspectos. No puede ser directo en el sentido de que se solicite, porque claro, sois muchas y entendemos que es importante para todas y Ujú. entendemos perfectamente el interés y la necesidad, pero es un proceso complejo en el que entran distintos factores. Sí que se puede recoger y tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel de registro y en el marco de la estrategia se puede recoger la necesidad y eso sí, luego entra dentro del proceso de evaluación.
Muchas gracias, María Dolores. Yo creo que en una de las diapositivas indicabais exactamente cuál era ese proceso de evaluación, ¿no? Que tiene distintos ítems que tenéis que valorar. Sí, Entonces, no es solo que se pueda ser proactivos o motivar que tenemos interés de que X ujú, patología esté en el registro, ¿no? Sino que sí, aparte de eso necesitáis tener, pues eso, que se pueda validar desde todas las comunidades, que las sí, fuentes de exacto. registro. Mm. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues nos dicen también, a ver, voy a leerlas porque igual muchas se van respondiendo. Bueno, esta es un poco de pilar en la misma línea que ocurre cuando una enfermedad no está, o sea, que aunque tenga código ORFA, no se incluye en el registro. O sea, yo creo que, bueno, Aunque tenga código ORFA, ha Mm. dicho. mm, El problema es que el código ORFA no está incluido en las codificaciones de los sistemas de información sanitaria, ¿eh? Con lo cual estamos trabajando, aunque luego lo transformemos a código ORFA y hacemos lo que se denominamos mapeo de codificaciones, las fuentes de información de las que extraemos la información de cada caso, de, yo qué sé, fibrosis quística, no está codificado en código ORFA, salvo alguna comunidad que empieza a codificar, como nos explicó el otro día Cataluña en una Sí, reunión que tuvimos, que ujú. se está introduciendo, pero lo normal es que utilicemos otros códigos como la CIE, mm. bueno, eh, Sí, o sea, el código ORFA es muy necesario, o sea, es imprescindible. Lo que pasa es que a imprescindible. nivel de sistemas sanitarios, pues tenemos que ver también otros códigos y hacer estos mapeos para poder Lo captar que se utiliza, ¿no? En cada sistema Lo que se sanitario utiliza. para poder después verificar los sí. casos. Mm. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a seguir. ¿Cómo se puede saber si un paciente está en un registro concreto? Nos preguntan también. Claro, o sea, nosotros por parte del RER es un registro poblacional. Entonces, si es una enfermedad que está recogida en el listado del RER, ese paciente a nivel de su comunidad autónoma tendría que haber sido recogido, pero no es un registro en el que se pueda consultar los nombres de las personas que están incluidas, porque es epidemiológico, es poblacional y los datos se presentan anonimizados y agregados. Mira, otra de las cosas, bueno, Moisés nos hace una pregunta de cómo pueden participar las asociaciones de pacientes. Otra de las cosas que nos trasladan a menudo es la inquietud, dos vías. Por un lado, entidades de pacientes que tienen registros potentes, que tienen un curador de pacientes, o sea, un curador, o sea, que son registros muy estructurados y tienen datos bastante verificados, y otras que quieren participar de alguna manera o bien poder aportar casos o bien tal. Sí, en los dos sentidos se puede. He visto en una de las diapositivas que poníais que sí que hacíais mención a las asociaciones de pacientes. Ahora mismo no recuerdo si estaba la de fuentes de verificación, o sea, de captación o qué. Entonces, porque explicarais un poco si de alguna manera o bien aquellas entidades que tengan registros consolidados y bastante potentes pueden de alguna manera participar, colaborar, aportar datos, etcétera, y si las otras entidades que no estén ahí, pero quieran consultar datos, etcétera, podrían de alguna manera hacerlo, tanto a nivel comunidades autónomas como a nivel estatal. O sea, los datos llegan al RER a nivel desde las comunidades autónomas. Ujú, Entonces, hay en algunas que sí que, en algunas muy concretas, es verdad que depende de la organización de cada una de ellas, sí que tienen como fuente, con unas circunstancias específicas, información que recogen de registros de asociaciones de pacientes. Pero todo esto sería a nivel de comunidad autónoma si hubiese un interés en que esto sea una fuente que se pueda utilizar para enviar los casos al red. Ya mm, decimos pues, que cada comunidad autónoma tiene sistemas diferentes y pues en algunas funcionan principalmente a nivel de notificación de clínicos, en otras hacen cruces con distintas fuentes y principalmente al final validan con historia clínica y como mucha mezcla, pero sí que a la hora de que se recoja, digamos que el contacto sería a través de comunidad autónoma, porque son ujú, ellas las que envían los casos de sus regiones. Sí. Creo ujú. recordar que en el manual de procedimientos están Sí, las asociaciones de pacientes como fuente de sí, información de sí, Ujú. captación de sí, casos. sí, en el, Está, entonces sí, ahí está recogida, pero mm, luego cada comunidad autónoma, que es el origen de sí, la recogida de datos, lo escoge como fuente o no, O no. por diversas mm, razones bueno, mm. que no desconocemos, ¿no? Pero está ahí.
Claro, que depende pues eso de la organización que tienen, de muchas cosas, porque al final es como, bueno, un proceso complejo y cada una pues ha llegado a aportar su propio Ujú. sistema. Como Porque fuente posible existe a nivel de comunidad autónoma. otra cosa es que se utilice o no. Entonces, si alguna entidad quisiera, porque eso tuviera un registro Mm, eh, bastante estructurado, quisiera fomentar, porque la siguiente pregunta que nos hacen, que va un poco en la línea, es porque ven que en los informes publicados, por ejemplo, con una patología que se haya publicado, con artrogriposis o cualquier otra que se haya publicado, que muchas veces los datos no corresponden. Los datos que tiene la Asociación de Pacientes validados y confirmado el diagnóstico con los datos que se publican en el informe X del RED. mm. Claro, es que las formas de recoger esos datos pueden diferir. En el RER se hace como un trabajo muy importante en que estos datos sean validados y con unas definiciones Ay, homogéneas, os hemos entonces perdido ahora puede un pelín. que pueden ser múltiples las razones por las que... Si ¿Ahora nos me sois? repites, María Dolores, que es justo es que se Sí, ha perdido un pelín. sí. Como decíamos, perdón que he perdido el hilo yo, un segundo. O sea, estábamos Sí. diciendo que, Sí, bueno, que el registro, bueno, que cada coincide. registro es un Mm, mundo, define sí. caso de diferente manera y tal. Mm, Si hablamos de casos confirmados, es verdad que no es una sospecha, sino que mm, tiene una definición de caso confirmada de una enfermedad rara específica. El mm, registro estatal y el registro, el REER, es muy específico en ese sentido. Lo que sí Ujú, que sospechamos es que es sensible, quizá podamos fallar, pero bueno, mm, habría que verlo porque hay fuentes como la atención primaria, o recogemos más casos que estén hospitalizados por las fuentes que hemos detectado que utilizan las mm, comunidades autónomas, más que enfermedades que a lo mejor nunca requieren ingreso, que también las hay, y que esa parte quizá a lo mejor nos falten. Pero mm, hablamos un poco por lo que intuimos, porque nos sí. han hecho estudios exhaustivos de Mm, sensibilidad. sí. Pero también tenemos noticias por reuniones y tal que en alguna enfermedad recogemos más datos que las que tienen un registro de pacientes. Entonces, Creemos que ahí puede haber variabilidad, sí. como en el RES hace un trabajo tan importante de considerar que esto sea validado, que sea seguro, que es un caso, ujú. y se hace de forma homogénea para todas las comunidades y para todas las enfermedades, pues entendemos que según cómo se hayan recogido los casos en otros registros puede haber diferencias. El procedimiento en el que se recogen en el RES está todo recogido en el manual y es la forma en la que tenemos también de ir avanzando, ir mejorando y si hay ciertas discrepancias, pues también ir trabajando en ellas. También depende del punto de corte, porque del año en el que se recojan esos datos, o sea, hay Sí. muchas variables que ahí pueden influir. Vale. Yo creo que, bueno, Nicolás, que nos hacía antes la pregunta, nos traslada un poco la inquietud por saber, o sea, porque no es un proceso, o sea, para contactar a nivel comunidad autónoma, entiendo, porque dice que con quién pueden contactar, entiendo que para el tema de los registros a nivel comunidad autónoma existe, no sé si en el manual del RER existe como de cada registro responsable un correo o algo donde las entidades puedan como tener localizado a quién dirigirse de cada comunidad autónoma o de cada tal, para tener como un mapa para decir, bueno, si quiero hablar con el registro autonómico, bien para solicitar datos. O bien para el tema de contraste, en cuanto a yo creo que tengo más casos registrados, se puede utilizar como fuente. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿Existe un sitio? Yo creo que también. Eh, Cada registro tiene su página web y tiene en general oculta sus informes. Esta propuesta, esto que nos preguntáis, ha surgido como propuesta en algunas reuniones y la idea es incluirlo de cara a la próxima actualización del manual, que se recoja Fenomenal. un listado de los contactos genéricos de Muy cada uno de interesante. los registros y que se recoja también en la página web del Sí. Ujú. Ministerio. Una Está propuesta pendiente. y es algo vamos, que estamos trabajando en ello para recoger. Fenomenal, muy interesante. Bueno, desde, o sea, Pilar nos traslada, desde síndrome de Wolfram nos traslada también como una inquietud que también tienen muchas patologías y es los problemas que existen con la codificación, porque nos traslada que no todas las especies, o sea, cada médico, cada especialidad, en muchas ocasiones registra las patologías de manera diferente, como síndrome de Wolfram, como otras patologías, como, entonces, no siempre a nivel facultativo codifica un diagnóstico asegurado, o sea, confirmado con el código que le correspondería para que después se
se pueda elevar el caso. O sea, entiendo que es un problema que tenéis, o sea, una dificultad, ¿no?, que existe, está contemplada. No sé si se puede decir algo al respecto o se está trabajando de alguna manera a nivel con el sistema sanitario para favorecer que se codifique todos de la misma manera. Sí, eso, o sea, explica muy bien la complejidad de una parte muy importante del trabajo, de toda la parte de codificación en enfermedades raras, pues es compleja. Sí que se está trabajando en distintas líneas, o sea, por un lado en el grupo, con cada enfermedad se hacen estos mapeos y también se revisa anualmente pues, cambios en temas de codificación. Aquí las expertas, los expertos en los registros autonómicos también conocen muy bien cómo, dependiendo de las fuentes de las que captan, qué está pasando. Y a su vez, pues también estamos coordinadas en el contexto de la estrategia y el tema de la codificación y que se pueda recoger adecuadamente la información en origen. Es un tema que está surgiendo siempre y que se están haciendo propuestas para intentar trabajar en coordinación con los responsables de cómo se recoge esta información para que poder avanzar en ese sentido. Sí. Lo que hacemos con las fichas de validación es establecer el lenguaje común con el que llamamos todas las comunidades autónomas a una enfermedad de la misma manera, por decirlo de alguna manera, cuando hay diferentes codificaciones. Sí. Entonces, en esa línea, desde luego, es el punto más, el reto que se tiene, me parece a mí, en lo que es el registro de enfermedades raras, la codificación. Sí. Es un reto, yo creo que el tema de la codificación es un reto en general. Vale. Consciente, sí. Trabajando en ello, pero sí es. Estamos trabajando en ello, ¿no? Mira, nos plantean también si existe algún seguimiento para que o algún sistema para que todas las comunidades autónomas, ya que son las fuentes que después vuelcan los datos al Registro Nacional, si existe algún sistema, seguimiento o cualquier mecanismo para garantizar que las comunidades sí que hagan ese trabajo, por así decirlo. Por un lado está establecido en la normativa y poco a poco las comunidades autónomas se han ido incorporando. Y por otro lado hay uno que hacen desde el Ministerio que están directamente dirigidos a acciones en el contexto del registro y para que se envíen. Y esas son las formas que tenemos, aparte del contexto de la estrategia, donde en la evaluación pues, se recogió también cuál era la situación. Pero digamos que con los fondos, que son bueno, una aportación económica para un poco favorecer las acciones de las comunidades autónomas, es la forma más directa que tenemos de favorecerlo desde aquí. Muy bien. A ver, Y de lo que se hace un seguimiento, a su vez, como Sí, podéis imaginar. Se hace una evaluación de las acciones que se llevan a cabo, se analiza la memoria y cada año también se van incorporando los aprendizajes. Nos preguntan cómo saber qué patologías están incluidas. Y también otra de las cosas que nos preguntan a menudo es si existe tanto qué patologías, o sea, dónde se puede consultar, cuáles son las patologías incluidas. Por otro lado, si existe em, si está definido, por ejemplo, pues este año vamos a trabajar en 10 o todos los años se van a trabajar en 10 más, o sea, si existe una previsión a la que os vais ajustando o se va trabajando un poco también en función de los recursos, necesidades, etcétera, y sobre todo eso, dónde se pueden consultar los datos. Los datos están publicados los informes y el manual. Cada año se trabaja en el manual para la siguiente notificación, para definir cómo se van a recoger los casos en el año siguiente. En la página web del Ministerio está publicado el último manual y ahí están las enfermedades que se recogen y a su vez en los informes donde se puede ver cómo han ido aumentando. En cuanto al número exacto que se trabajan, no lo tenemos establecido también porque, por eso también intentaba ponerlo en el esquema que he presentado, ¿no? Porque tenemos como una serie de enfermedades que entrarían dentro de estos aspectos que se valoran y dentro de eso, a nivel también de factibilidad, de disponibilidad de recursos de las comunidades autónomas, además de todos los aspectos que hemos hablado, se decide evaluar un número de esas enfermedades.
Y a su vez, de esas, a que al final se incluyan, pues no podemos, hasta que no se termina de evaluar, decidir, saber cuántas se van a incluir. Entonces depende de esta evaluación, saber si vamos a poder incluir una nueva de forma, con calidad, con definiciones homogéneas. Entonces no lo tenemos establecido como un número porque es un proceso en el que entran muchos factores, pero sí que es un proceso en el que anualmente se trabaja y se van incorporando. Incluyen ya no solo factores técnicos como al hacer la evaluación, si la codificación no permite hacer un registro, por decirlo de alguna manera, cómodo, que no es cómodo, pero bueno, que permita el registro, factores como, por ejemplo, son los cambios en las plantillas de personal en comunidades autónomas, que puede jubilarse alguien o alguien trasladarlo de sitio, o son plantillas no solo en los registros de enfermedades raras, en los registros de otras enfermedades, ¿no? Y que en un momento dado, como es un trabajo, es una carga de trabajo importante, sobre todo en la comunidad autónoma, que tiene que hacer la evaluación de esas fuentes para esas enfermedades, pues puede haber año que a lo mejor no haya el suficiente número de comunidades autónomas para hacer estas evaluaciones. O sea, que intervienen factores, primero muy técnicos del tipo de enfermedad que lo evalúas y dices, no se puede vigilar hasta que no evolucionen los sistemas de información sanitaria, y otra que es, pues es que este año hay 3 comunidades que ha habido no sé, o jubilaciones Sí, o, por temas de... o esto, y que están mal. O sea, que hay factores de todo tipo, la verdad. Vale, fenomenal. Voy a lanzar no nos dice qué entidad es, pero la verdad es que creo que es un dato que representa también que es interesante para el colectivo de enfermedades raras por la idiosincrasia en la que nos vemos envueltos a la hora de la atención sanitaria, ¿vale? Nos traslada que hay asociaciones que tienen un ámbito geográfico autonómico, pero y otras que la tienen estatal. Y nos dice que los pacientes en concreto no tendrían una vinculación dentro de un sistema de salud de una comunidad autónoma en concreta, porque si son atendidos en un CESUR, quizás tu caso, estás ubicado en Madrid, bueno, no sé, en Extremadura, que no tiene muchos CESURes, pero tienes que desplazarte a otra comunidad autónoma. Entonces, ¿dónde se valida o cómo se puede asegurar que si tu patología sí que es una de las patologías que están actualmente incluidas, que realmente ese caso se ubique y se te ubique además, porque al final sí los datos sirven, ¿no? Para después organizar las políticas públicas, las políticas sanitarias, cómo garantizas que ese paciente esté ubicado en tu comunidad autónoma y no en Madrid, que tiene más CESURes, por ejemplo? Sí, es una buena pregunta que también representa una de las líneas de trabajo en el red. En el ejemplo del CESUR, ese CESUR está ubicado en una comunidad autónoma y tendría que notificar los casos a la comunidad autónoma correspondiente. Luego, cuando ya se hace la asignación del caso a la comunidad que le corresponde, pues saldría que ese caso en realidad es residente en Extremadura, en el ejemplo anterior. Y entonces es allí a donde se asignaría. A la vez, estamos trabajando con los CESURes para mejorar los procedimientos y que se pueda recoger de la forma pues, más adecuada y a la vez pues evitar duplicidades y problemas en la gestión de los casos y de este tipo de cosas, porque sabemos que, bueno, que es complejo. Sí. De la información que nos remiten las comunidades autónomas de cada persona con una enfermedad rara, hay una variable, información, que es la comunidad autónoma de residencia, y hay otra que es la comunidad autónoma que está declarando este caso. Y no tienen por qué coincidir esas dos. Es decir, Madrid nos puede estar declarando un caso que es residente en Extremadura. Cuando los casos se juntan todas las personas se juntan en el REER, Extremadura puede descargarse el caso que ha sido declarado por la Comunidad de Madrid, pero que es residente de Extremadura. No sé si esto también aclara, Sí. venga o no venga de CESUR, Sí. sino que ha sido atendido en un hospital de otra comunidad donde no reside. Es verdad que sobre todo en las comunidades grandes pasa bastante que tienen casos que no son residentes en sus Claro. comunidades que reciben atención allí. Eso está Está recogido, está está contemplado, sí.
Y por seguir un poco con el tema CESUR, otra de las cuestiones que también han surgido así de manera habitual es los CESUR son una forma, o sea, en todas las comunidades está validado para captar los datos de los CESURes, porque, por ejemplo, Eugenia de Mastacitosis nos traslada, ellos que tienen además un CESUR en concreto para su patología, que sería una forma bastante ajustada de conocer pues prevalencia, número de casos, etcétera, porque sí o sí es asistencia sanitaria especializada en la patología. Digamos que como concepto y como está recogido, los CESURes tendrían que notificar en su... Es verdad que luego en la práctica pues sabemos que existen circunstancias que pueden ser complejas y por eso, como decíamos, estamos como trabajando específicamente en esta línea para que se mejore la notificación y, pues, lo he dicho también, evitar duplicidades, que estos casos ya vengan validados directamente. em, Uno de los criterios, pero que tenemos que seguir. Ha habido también cambios en la Dirección General de Cartera, que es la que lleva los CESURes. Entonces, vamos a retomar el tema. Es un tema que se quedó en medias, que era establecer dentro de los criterios de designación de CESUR la notificación al REER. Bueno, al REER no, al registro Al registro autonómico donde autonómico está correspondiente. situado. Entonces, es un tema que tenemos también en mente, que está casi cerrado, pero tenemos que contactar con la nueva persona que ha llegado, que lleva a cargo CESURes, es lo que, vamos, Sí. está en la lista, Mm. y sería obligarles, vamos, tener como criterio esa declaración. Esa es una. Hay comunidades que sí que lo han resuelto, que ya los CESURes sí están declarando al RAER, al registro autonómico, pero otras no. Entonces estamos ahí, sí. Fenomenal. Eh, mm, a ver, voy a esperar. Es que voy a intentar hacerlas que tengan cierta coherencia, ¿vale? Para que no nos vayamos, no saltemos mucho de un tema a otro. Que si existe alguna relación, o sea, existe alguna obligación por parte de los profesionales o alguna, bueno, vamos a decir obligación, pero alguna, bueno, sí, alguna obligación por parte de los profesionales de codificar o registrar. O sea, entiendo que los profesionales directamente, bueno, entiendo, no, sabemos que los profesionales no son directamente quienes notifican los casos, sino que a través de esas diferentes fuentes, pero ¿existe alguna, o cómo se fomenta, vamos a plantear también, cómo se fomenta o si se fomenta desde las comunidades autónomas que los profesionales que atienden directamente o que son los que van a encargarse al final de subir, por así decir, el caso, sí que lo suba? Aquí de nuevo depende de la organización de cada comunidad autónoma. Pero sí que se llevan a cabo distintas acciones. Algunas tienen redes de referencia y las personas que lo notifican los clínicos y también se les da feedback y se hacen reuniones específicas para devolver un poco o presentar los datos que se están recogiendo gracias a estas notificaciones. Y esto pasa a distintos niveles en varias comunidades autónomas. Así Mm. como también pues varias implantan formularios para que se pueda recoger específicamente pues ya sea en atención primaria o en especializada. eh, Cada una con su organización se hacen distintas acciones en este sentido. Mm. Pues sí lo tienen incluido, o sea, yo por la parte que me toca de la Comunidad Autónoma de Madrid sí que tienen incluido dentro de su motivación de eso, tanto formar a los profesionales, o sea, dentro de nosotros ahora en el plan de enfermedades raras de la Comunidad de Madrid está incluido específicamente acciones para formar a los profesionales para tanto conocer el RER como la importancia que tiene a la hora de la gestión de políticas públicas, o sea que sí que está como incorporado en el modo operandi de cada comunidad autónoma, yo creo. Sí, Cataluña nos informó, bueno, pero seguro con muchas más, pero bueno, es la que presentó también y también hacía el feedback a las notificaciones de los clínicos. Entonces eso, pero claro, depende cada una de cómo lo tenga. Sí, o sea, y eso, algunas realizan reuniones para abordarlo y para mejorar la notificación y la codificación y o sea, cada una en su situación y sus circunstancias Son sí que conscientes son conscientes de y es ello, algo de en lo lo importante. que sí, en lo que trabajan también. Y luego es que también, un poco por complementar, cada registro autonómico es diferente. O sea, nace con una orden de creación diferente. Y en esas órdenes de creación de cada registro autonómico, en algunas se incluye este tema, digamos, que se puede llamar la declaración obligatoria por parte del especialista, y en otras no. Entonces, pues bueno, ahí hay
diversidad de Sí, el situaciones, tema ¿no? de Que, declaración obligatoria es complicado porque es verdad que muchos es para gestión de salud pública y entonces al final ser una enfermedad rara claro, más pues tuberculosis, tal, que necesitas No es como, no es claro. una acción de declaración hay obligatoria. registros autonómicos que dependen de salud pública y algunos otros que dependen de la parte asistencial. Ujú. Entonces, digamos que los que dependen Depende. de la parte asistencial lo tienen como más sencillo ese tema de la declaración obligatoria, los que dependen de salud pública pues no es tan sencillo. Y son direcciones generales diferentes y entonces eso, pues bueno, depende de la cosa organizativa de cada comunidad autónoma en el tema de salud en general. Entonces, bueno, pues eso también influye. Mm. Pero bueno, tampoco la declaración obligatoria garantiza Que eh, luego... Mm. eh, que luego se reporte correctamente, que todo el mundo que esté obligado a declarar lo haga bien, en Mm. fin, que es un paso, pero no, muchas veces no es suficiente, ¿no? Pues para garantizar la calidad, ¿no? De los casos que se reportan. Mira, otra cosa que cambiamos un pelín de tema, pero sí que es interesante, es nos trasladan que qué relación hay entre el Registro Estatal de Enfermedades Raras y el Registro de Enfermedades Genéticas de Baja Prevalencia. Si existe alguna relación, bien como fuente, bien porque se crucen datos, o si existe alguna relación. Entiendo que son dos registros, o sea, que entiendo que nos lo trasladan porque son dos entidades muy potentes a la hora de tener casos verificados. Digamos que no existe una relación directa porque tienen fines distintos y que pues, a nivel de comunidad autónoma puede que aquellas que se recogen y que vayan a uno, vayan a otro y que la información, digamos, venga de un poco común, de una fuente común. Pero a nivel de otra relación más allá de esa, no, porque son diferentes y tienen finalidades distintas. Ujú. Vale, voy a saltar muchas de las que están enfocadas en si existen ayudas económicas. Nos están trasladando distintas cuestiones. Entiendo que hay muchas entidades de enfermedades raras que apuestan por tener un registro de pacientes, algunas con mayor grado de experticia que otros, pero sí que es verdad que se apuesta mucho y nos están trasladando bastantes cuestiones en cuanto a temas de financiación. Existen subvenciones, se financia, etcétera, etcétera. Entiendo que no es una cuestión que dependa de vosotros. Entonces, si os parece, y esto ya para las entidades que nos estáis trasladando eso, si os parece, os intentamos hacer cuando mandemos la información del webinar o si publicamos, os trasladamos información de eso a través de FEDER, por así decirlo, de nuestros canales. Os damos reporte nosotros porque realmente aquí no se va a poder contestar. Entonces yo me lo apunto, ¿vale? Saber, porque sí que parece que está teniendo bastante interés, ¿no? El tema de la financiación, si existe pues ayudas económicas o espacios donde las entidades puedan favorecer esa creación de registro. Entonces, bueno, me lo apunto y lo respondemos nosotros un poquito más adelante. Vale, darme un segundo y voy quitando esas. Vale, ayudas económicas, yo respondo. Nos pregunta por una patología en concreto, pero nos plantean que si su patología está en registro, creo que esto lo habéis trasladado, pero bueno, por matizarlo. Los datos se utilizan, se pueden utilizar para investigación, porque al final nos están haciendo una pregunta concreta que es que si ellos pueden conocer si existen avances de investigación de su patología, pero por darle un matiz más global, se pueden utilizar los datos, porque una de las cuestiones principales que tenemos dentro de las raras es la necesidad de investigar y qué hay mejor que sepa exactamente dónde están ubicados los pacientes o dónde se puede. Entonces, ¿existe la posibilidad o se funciona en el RER de esa manera? Das tú, A ver, el objetivo del RER no es la investigación, Ujú. no es Sí, lo este, ¿no? habéis trasladado antes. Entonces, sí que tenemos planteado un procedimiento de que si solicitan datos y se justifican bien, pues valorar dentro de un comité el ceder esos datos. Esos datos nunca se van a ceder ni con identificadores personales ni de manera desagregada que permita localizar o identificar al paciente, porque no podemos, vamos, no queremos. Por lo tanto, lo de dar el listado y todo esto no se plantea, ni se ha planteado por ninguna comunidad autónoma, ya no solo el ministerio, sino
porque el objetivo es otro. Entonces, sí, si nos piden, ¿no? ¿Y que queremos esto? Sí, se valora y o sí o no, o se cede la información, pero siempre de manera agregada, ¿eh? Vamos, Sí. anonimizada, vamos. Ujú. Vale, nos está trasladando, que creo que tiene que ver con las fuentes de captación, un poco que les parece muy interesante que se refuerce la parte de atención primaria y que, no, que han comprobado que no en todas las comunidades es una fuente de captación o de validación de datos. Que si de alguna manera, o que sería, vamos, nos trasladan que les resulta interesante si se podría generalizar o se podía trasladar a todas las comunidades, que es importante. O sea, yo creo que la pregunta general podría ser si se puede motivar, que ya habéis dicho que sí con tema de CESUR, si se puede motivar por vuestra parte, sabiendo que existen fuentes que, bueno, que ajustan más o que podrían tener mejores resultados si se podría motivar que esas fuentes se incluyan. Y nos trasladan que les parecía interesante que atención primaria fuera una fuente de entrada de casos. O sea, estamos de acuerdo en que Si una comunidad no la ha incluido, yo creemos que es porque no ha podido. Hay comunidades que la tienen incluidas porque leen literalmente, porque los códigos en atención primaria son diferentes que También. los de atención hospitalaria. Es una codificación diferente e incluso es una codificación, creo, que desde lo que sabemos, más inespecífica incluso. Entonces, hay comunidades que sí que han elaborado un lector de literal, ¿no me parece? Sí. Y entonces, bueno, pues les puede funcionar, pero no es una fuente fácil en codificación. Entonces, todas, vamos, son expertos, ¿eh? Los de los registros autonómicos, bueno, Fernando, tú eres, vamos, ya las discusiones Sí. en las reuniones son de nivel ya muy experto. Todas son conscientes de qué fuentes quizá no les fallan, les faltan, pero probablemente ahí esté la parte técnica, que no pueden o que hay que esperar unos años a que se desarrollen esos sistemas de codificación o de lectura, pero están en ello y las comunidades comparten esos problemas y esos desarrollos, pero son conscientes, ¿eh? Sí, cada una de nuevo con sus circunstancias y su modelo. Algunas sí que como que están implantando lo que decíamos de como formularios específicos y algunos sí que se pueden utilizar desde atención primaria. Es que depende mucho del contexto de cada una y cómo han podido llegar a un sistema para recoger estos datos, pero son conscientes y como que se van incorporando las mejoras de forma paulatina también por el enriquecimiento que recoge el grupo de cómo se trabaja en las otras comunidades autónomas. Luego está el tema ahí también de la problemática de los subtipos de la enfermedad, que claro, muchas veces el clínico pues, puede llegar a poder diagnosticar, ¿no? O declarar el genérico, pero no el subtipo, a veces entonces ahí también hay problemática. Y luego a veces pues la literalidad de la enfermedad pues es demasiado genérica porque está cogiendo un grupo de trastornos y no una enfermedad concreta y entonces no sirve luego para poderla codificar. Entonces también está todo, todo este lío. Y luego también, claro, claro, en los registros siempre queremos que el clínico nos ayude, ¿no? Nos ayude pues para poder tener una información de mayor calidad, pero también hemos de tener en cuenta que el clínico, su principal función es curar al paciente y es realizar una labor asistencial y no tanto pues administrativa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí pues hay que ser cuidadosos, ¿no? En la información que se les pide que declaren, ¿no? Y en algunas comunidades autónomas, ¿no? Pues ya pues tienen muy claro, ¿no? Que a los clínicos hay que pedirles el código y poco más, ¿no? Y ya a raíz de ese código, pues ya extraer el resto de la información, pero esa parte ya que se haga en los registros autonómicos, ¿no? Entonces, bueno, que ellos también tienen su función. Muchas veces, además, en atención primaria sabemos que tienen poco tiempo pues, para poder atender a un paciente, ¿no? Entonces, si se les mete más carga administrativa, pues esto también va en perjuicio del propio paciente, ¿no? Porque si le metemos más carga administrativa al médico, pues tiene menos tiempo para poder atender realmente al paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esa cuestión también. Como veis, Fernando conoce bien el tema, es un experto en estas cosas también.
Sí. Mira, otra cosa que es interesante que nos han ido trasladando es en cuestión de los datos que se publican. Ya hemos dicho que la motivación no era utilizar los datos para investigación y que habéis generado esa posibilidad, pero sí que es verdad que de los datos que se publican del informe se valora publicar X datos y existe posibilidad de que bajo las mismas premisas de anonimización de datos, etcétera, es decir, de no dar nombre de pacientes ni nada, de que se puedan extraer otros datos, es decir, de que con lo que ya con los criterios que ya están, se pueda modificar, porque quizás a una entidad para cualquier tipo de investigación social o a nosotros o a tal, eh, hay posibilidad de que ya con ese informe hecho esos datos se puedan Cocinar, dar otra vuelta. cocinar un informe ad hoc. Eso es. Mm. Sí, o sea, como decíamos, es una línea de trabajo que también estamos desarrollando con la idea de que esto se pueda trabajar en alguna plataforma, en algún panel en el que se puedan un poco trabajar un poco más esos datos. Lo que pasa es que por un lado es complejo a nivel técnico y también por todo el tema de protección de datos y de que mantener que estos datos sean agregados y anonimizados, porque, sabéis, las enfermedades raras pues son pocos pacientes, entonces a nivel de provincias o de, pues entonces se tiene que evaluar muy bien, porque al desagregar, ya sea por región, por edad, por distintas cosas, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero sí que es una línea en la que estamos trabajando. Es que estoy contestando un segundito. Es que nos hacían otra consulta con relación a los criterios. Como ya lo hemos... y de todas maneras la grabación, quiero decir que se está grabando, os preguntamos si podía grabar y nos dijisteis que sí, entonces que si tienen alguna duda con respecto a los criterios de inclusión, que lo pueden volver a repasar y si luego tienen duda nosotros también se la podemos aclarar. Bueno, mira, esto es interesante. ¿Cada comunidad tiene los mismos fondos para su registro autonómico o cómo pueden saber si su comunidad apuesta o qué fondos exactos tienen o sea, no sabemos, nos traslada un poco, es que no sabe si eso es a nivel nacional que se decide, es decir, este es el presupuesto para el registro, para el RER y después esto para las comunidades o después cada comunidad autónoma tiene su propio presupuesto y dónde lo pueden consultar. No todo os compete, pero bueno, lo que podáis, la medida que podáis. Claro, a nivel de comunidad autónoma y el presupuesto que tienen en concreto para enfermedades raras y eso Ujú. no sabemos. Dentro de los fondos que son para la vigilancia de enfermedades raras, son transferencias a las comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, no están incluidas porque depende del presupuesto general del Estado y cómo se recogen, no están incluidas País Vasco y Navarra, que ya tienen, o sea, está establecido de otra manera. Y luego, creo que no está publicado Sí, en creo que algún tampoco. sitio en concreto la parte económica concreta que se le da a cada comunidad. Pero como decimos, esto pretende ser una ayuda importante, pero que no es la única parte que se dedica al RED. Se intenta un poco hacerlo también en función de la población y en función de eso también se está adaptando con la idea de tener como un mínimo y adaptarlo a la población, teniendo en cuenta pues, en cada región y cada Sí. comunidad que es muy diferente. Hasta ahora se ha hecho por criterio poblacional, es decir, Ujú. la comunidad autónoma que más de población tenga se da más dinero, por decirlo de alguna manera. Queremos cambiarlo, no sabemos si podemos este año o cual que viene, porque bueno, sabéis que hay presupuestos prorrogados, bueno, es un follón, y queremos hacer un fijo para que cada comunidad, incluso las pequeñitas, tengan opción a contratar a una persona al menos para su registro y el resto poblacional, según más grande seas más, o sea, cambiar un poco los criterios de desarrollo. Y en cuanto a si es público, yo no estoy segura, porque sé que alguna vez en alguna nota de prensa, porque esto se acuerda por Consejo Interterritorial. Sí. Entonces, en alguna nota de prensa a veces lo han publicado, pero yo creo que de manera así rutinaria no se publica, no es público, ¿eh? Y Eh, decir que aquí hubo un avance en un momento concreto
que trajo ventajas para el registro, y es que antes esa partida hacia las comunidades autónomas iba de una forma genérica hacia el sistema de información de salud, y luego pues no sabíamos realmente dentro de cada comunidad autónoma qué parte iba realmente a la vigilancia de las enfermedades raras y cuál no, y cuál iba en general a salud. Y ahora pues ya sí que hay una partida específica, más específica, que es para vigilancia de enfermedades raras. Con lo cual, pues eso es una garantía pues para que las comunidades autónomas que necesiten destinar recursos para fortalecer su personal en el registro autonómico y poder cumplir así con los requerimientos del registro estatal, pues a través de esa partida pues lo pueden hacer de una forma más fácil, porque ya es, digamos, una partida finalista específica para, para el tema de raras, ¿no? Previamente también estaban en el marco de la estrategia, entonces había una parte del RED, pero era en el marco de la estrategia, y Eso, ahora también hay unos fondos para la estrategia y otros otros para... específicos para el RED. eso es. Y por último, que es la última que tenemos, es si en el manual de registro o en alguna otra fuente que vosotros tengáis identificada se puede saber qué casos, o sea, cuáles son las fuentes que tiene cada comunidad autónoma. Es decir, si yo como paciente de X puedo saber qué fuentes son de las que, porque dentro de la motivación de promover, por ejemplo, el tema de los cesures o tal, se puede saber, pueden los pacientes para promover también ciertas fuentes donde están ubicados esos datos, o existe algún espacio. No lo hay, porque está Mm. dentro de la base de datos. Se puede Ujú. hacer un estudio, pero no es Vale. individual, sino genérico por enfermedad, porque me parece que bueno, ¿qué fuentes son las que más están declarando por comunidad autónoma para la vigilancia de una Lo enfermedad? que Eso pasa sería es, un estudio específico que, bueno, pero no está en el manual. y Ahora mismo no es está. muy complejo porque las fuentes también no son únicas, sino Ujú. que pueden utilizar varias fuentes. Entonces, al hacer este estudio es muy difícil, y para cada enfermedad también, pues y la comunidad puede tener una organización distinta. Entonces, es muy complejo responder esto de una forma clara. Y Se- también de un año para otro, de que una Claro. fuente llegue a ser más, o de la codificación o de cómo se capta. Hay muchas variables, y no es algo que se pueda ver así como... No, Se de la manera puede, rutinaria, no, desde luego, pero se claro. puede O hacer un sea, se puede estudio puntual. hacer un análisis Puntual, ¿no? específico para intentar explorar más esa parte. Ver. Ujú. E incluso yo creo, pues a lo mejor una asociación determinada sobre su patología puede preguntar a un registro autonómico determinado Sí, eh, Claro, esto por supuesto. qué fuentes de captación tiene Sí, para captar los casos de sí, esa enfermedad y cómo sí. los valida, podría ser, Mm, ¿no? Pero Sí, así a nivel además. general no es mm, fácil. Y bueno, eso sí, es un poco lo que se me ocurre. Ujú. sí, sí, Y sí. bueno, nos dice Cristina que si hay alguna forma o se están contemplando de alguna manera los hospitales privados o clínicas privadas, etcétera, todo lo que salga de lo que es el Sistema Nacional de Salud, porque la realidad es que existen también pacientes que están ubicados ahí. eh, digamos que la fuente principal del Sistema Nacional de Salud, porque se espera que en algún momento haya un contacto, aunque estas personas puedan ser atendidas en privada, en algún momento de la cadena, por lo que se ha visto en raras, suele haber un contacto con el Sistema Nacional de Salud, y Ujú. Sí, son captados ahí son cuando captados, ¿no? Esta nota de aquí hay un paciente, y entonces así ya se puede tirar del hilo y obtener la información. Así es un poco como se trabaja. No es que se pida datos a hospitales privados, pero se asume que, viendo por cómo funciona, se van a captar. Eso nace porque, o sea, eso es así porque la finalidad principal del registro estatal es la mejora en la gestión de los recursos públicos. O sea, es disponer de una información para poder mejorar la gestión de esos recursos, la atención sanitaria a nivel público. Uno, Entiendo, porque, o sea, lógicamente, desde aquí podemos, pero es mejorar la gestión sanitaria, es la sí, planificación, es el abordaje, o sea, es un poco, es amplio, y digamos que la recogida de los datos de las personas que van a sanidad privada, o sea, como que también sí, entraría, o sea, el año pasado se aprobó un Real Decreto de creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Es una red que va a tener sistemas de vigilancia, el de cáncer, tal, y en el que vamos a meter, porque ahora no está, pero se va a meter
el de enfermedades raras. Ese Real Decreto, una de las cosas en las que incide es en la notificación de la parte privada, Ah, no para raras Ah, específicamente, mira. sino para lo que es la notificación en general, ah, para toda la Ujú. vigilancia de la parte privada. Entonces, bueno, algo va a solucionar, pero como he dicho, pero por ese lado, ¿no? Por ese lado, no tanto desde el registro, sino... bueno, pero es que el registro va a estar, forma parte de la red estatal. La red estatal está formada, el registro del sistema de vigilancia de cáncer, el sistema de ambiental, el de laboral, el de las enfermedades transmisibles y va a estar enseguida, vamos a intentar meter una disposición adicional sexta en la primera ley que salga, el registro de raras. Con lo cual, todo lo que pues, pone en ese paraguas, que es la ujú. notificación privada para todos los sistemas, va a aplicar también a raras. Pero bueno, lo que ha dicho Loli, creemos que todos los pacientes Acaban en cayendo en lo algún público momento tarde o por la temprano. pública, o sea, Sí, acaban pasando por ahí en y un ahí, ingreso y ahí sí, se y ahí lo capta. captas. Sí, sí. Y no sé si esto, la verdad es que os lo he tratado por desconocimiento, no sé si va en la misma línea, porque nos dicen que todos aquellos funcionarios, etcétera, de Muface que no pueden, además, esos casos ahora mismo se contemplan o entra dentro de esto que estáis trasladando de que entraría como sanidad privada y que en algún momento, o sea, que ahora mismo no se contempla, pero que en algún momento sí que se está teniendo en cuenta. A ver, pero esto aquí Claro, ya no estoy muy segura. claro, Me esto ya acuerdo es de Merche distinto. Alfaro, que a Sí. raíz de la pandemia eh, casi captaron para el CIP SNS, para tarjeta sanitaria, todas las personas que estaban en Muface. O sea que Ujú, ahora sí que parece, pero ujú. hablo un poco, Que un poco de desconocimiento, ¿eh? digamos que la base de datos de tarjeta sanitaria o sea, recoge como asegurados también a las personas que a lo mejor luego se están, como Muface, están recibiendo asistencia privada, pero están recogidos sus datos de alguna forma. Entonces también de nuevo así Entra, es una forma de las que se puede captar, que aunque en la práctica se vaya a sanidad privada, sus datos están Sí. de alguna manera se puede. de salud. Ujú. Y pues nada, esto sí que lo contesto yo porque Monse nos traslada que sí, de alguna manera, cualquiera de estas personas que están en la privada pueden ellos registrarse. Recordaos que lo han dicho al principio, que no es un registro de pacientes, no puede ir el paciente a registrar su caso, que a través de esas fuentes de verificación se vuelcan los datos. Entonces, bueno, un poco por cerrar, creo que de todas maneras ya os trasladaremos el porque hay dos registros y el porque, o sea, que creo que es interesante que podamos también aclarar eso en otro espacio nosotros ya, el por qué hay dos registros y qué diferencia hay con el registro de pacientes en lo que sí que se puede el paciente, por así decirlo, dar de alta y registrar su caso, porque es verdad que en ciertas ocasiones lleva a confusión, además como Sí. los nombres no difieren, al final es un registro y los nombres más o menos son iguales. Entonces, bueno, Monse, igual me apunto igual que el tema de la financiación, me lo apunto, ¿vale? Para poder buscar otro espacio para hablar del registro de pacientes y tal, y que a todos nos quede claro la diferencia entre uno y otro. Pues ahora mismo ya no tenemos, a ver, creo que he ido muy... Vale, sí, ya está. Pues nada, ahora mismo ya yo creo que hemos dado respuesta a todos. Así que no sé si Ana o Manuel, antes de que nos despidamos, queréis decir algo. Y si no, pues... Bueno, pues nada, de verdad Pues que... Ah, mira, Manuel. Es que Ana estaba diciendo que teníamos problemas con el audio, sería la pobre, así que, Manuel. Nada, reiterar una vez más el agradecimiento y bueno, quedamos pues, a disposición de todos para ampliar o especificar algo más de información y muchísimas gracias a todos. Sí, de verdad. yo nada, solo trasladar, bueno, pues que como integrante del grupo de trabajo del RER llevo desde el año 2015, yo creo que he estado en casi todas las reuniones. Y nada, pues agradecer a Loli y a Pilar el trabajazo que están haciendo, que bueno, que puede parecer que se va lento, pero bueno, se va lento pero seguro y están trabajando con una dedicación impresionante. Ellas son, ¿no? Desde su área las que están dinamizando, impulsando a las comunidades autónomas, ¿no? Pues para que se vayan reuniendo para las diferentes fichas, para seguir incorporando nuevas patologías y son las que están pues constantemente pues moviendo, ¿no? Moviendo esos hilos pues para que la cosa siga avanzando y bueno, pues tenemos reuniones pues
cada mes ahora prácticamente. A veces menos incluso. Sí, y a veces más de una reunión por mes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, que sepáis que se está trabajando con muchísimo ilusión y desde también de las dos comunidades autónomas lo están dando todo, ¿no? Cada una con sus recursos, con sus dificultades, pero bueno, que es un trabajo que poco a poco va dando sus frutos y que hay que confiar también en la digitalización de los procesos, automatización de procesos, ¿no? Que eso Eso pues es. muchas veces llega pues con el avance de la tecnología, ¿no? Pero de repente pues veremos saltos cualitativos y cuantitativos muy importantes y bueno, yo creo que los cimientos están bien puestos. Y hay una voluntad de querer hacer bien las cosas, pues que es notoria y yo estoy seguro pues que este registro tarde o temprano pues acabará dando los frutos que todos esperamos. Que bueno, que ya están ahí, pero que bueno, que bueno, sabemos que hay, es que claro, como tenemos el dato, ¿no? De las 7.000 patologías, ¿no? Pues Es parece, abrumador, genera un poco como de desasosiego, ¿no? abrumador, sí. Pero bueno, Pero bueno, que también al inicio pues todo es más complicado, ¿no? Y mm, luego ya se irá fluyendo más, va, claro. pues ya tienes las dinámicas de trabajo, tienes ya un equipo, ¿no? que sabe cómo hay que canalizar los casos y se van resolviendo dudas de tecnología, de la plataforma, de los duplicados, de tal, y bueno, Ujú. pues que cada vez se irá trabajando más rápido y mejor. Pero nada, agradecer nada, la implicación El desde el trabajo ministerio y y que se está trabajando muy bien. Nada más. Pero gracias también por nuestra parte, agradecer la oportunidad y agradecer el trabajo y todas las aportaciones que estáis haciendo Sí. también en el grupo y mostrar nuestra disponibilidad porque es un trabajo muy amplio, Es duro. pero a la vez vemos que es muy potente. En el grupo hay también mucho conocimiento y muchas ganas de hacer las cosas y mejorar y para eso hacemos, es nuestro día a día, Sí. para que podamos tener esta información y que pueda servir para los pacientes y sus familias. Esa es la razón de ser. Pero bueno, agradecer y estamos disponibles. Disponibles para Sí. dudas, para, bueno, queráis. pues, bueno, yo creo que ha quedado todo súper súper claro, la verdad que ha sido un trabajo estupendo. Así que nada, pues muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima, lo dejamos aquí. Gracias, muchas gracias. Adiós, que vaya bien, chao. Hasta luego. Chao, Manuel.